Quizá no somos tan conscientes de cómo la microbiota influye en nuestras emociones, cómo el cerebro o las emociones o ese nerviosismo influyen en nuestro intestino. Un porcentaje muy grande también tienen trastornos de, tipo depresivos, ansiedad. Parece que estas personas sí que tienen un desequilibrio en esa conexión entre el intestino y el cerebro. Doctora Olaya Otero, licenciada en biología, experta en microbiota y probióticos. En función de lo que comemos, así es nuestra microbiota. Si comemos ultraprocesados, tendremos una microbiota pobre. Entonces, cuando se alimentan con ultraprocesados, aditivos, dañan bacterias beneficiosas de nuestra microbiota. Puedes tener una enfermedad inflamatoria, tener cualquier tipo de enfermedad a nivel intestinal, puedes tener parásitos. ¿Nuestras heces nos hablan, nos dan información sobre cómo estamos? Hay como una escala, que la llaman la escala de Bristol, que está puntuada del 1 al 7. Esos extremos, digamos que no son los adecuados. Ahí sí que yo acudiría a un médico. Hello, hello, hello. Bienvenidos un día más al Super Better Podcast. Un set diferente, ¿no, Adri? ¿Dónde estamos? Un amanecer diferente. Hemos amanecido en Bles, Madrid. Brutal. Vistas increíbles. Lástima que no las podéis ver porque son increíbles. Se ve la sierra desde aquí. Se ve Plaza España ahí. Brutal. A veces venimos a Madrid porque hay invitados que no llegan hasta Cataluña. Es mejor que quedemos a medio camino. Hoy tenemos a una invitada de Galicia. Ahora os contaré un poquito más. Y por eso estamos en Madrid. Y luego grabaremos otro podcast también súper interesante. Así que hemos salido de la Better Office para venir a Madrid y grabar un podcast muy, muy interesante. ¿Quieres que vayamos en materia o quieres...? Sí, dime. Digo que nos hemos llevado los esenciales de la oficina. Nuestras barritas, granolita y un poquito de Alpro para acompañar todo esto. Que son las... No sé qué hora es, deben de ser ya las 11. Yo no he desayunado. Estoy aguantando. A mí me va a costar aguantarme. Tengo ahí... Judith tiene guardado un par de yogures y un poquito de granolita. Así que quizás, Judith, a medio episodio te pedimos... Hola, ya lo mismo. Perdón. No, que no vamos a decir nada. No, Nada. Invitada, si te apetece comer también, tienes detrás de cámara... Bueno, chicos, vamos en materia. Se habla muchísimo de felicidad a día de hoy y creemos que la felicidad reside muchas veces en nuestra salud a nivel físico, en la familia, las relaciones, la amistad, el trabajo, incluso cuánto dinero ganamos. Pero, ¿y si os dijera que lo que tenemos en la tripita afecta mucho más a nuestro estado de ánimo de lo que creemos? Y no estoy hablando de lo que has cenado ayer. No estoy hablando de eso. Hoy descubriremos el fascinante mundo de la microbiota intestinal. Ahí dentro, en el mundo hay 7.000 millones de personas. Pues dentro de nuestro intestino hay 100 billones de bacterias, neuronas, como en el cerebro, e incluso neurotransmisores. Para hablar de este tema hemos traído a una gran experta, doctora Olaya Otero, licenciada en biología, y voy a leer, para no equivocarme, experta en microbiota y probióticos. ¿Y alguna cosa más que destacar? ¿Y el libro? Y el super libro del que vamos a hablar ahora, muy bien, que ya nos lo ha regalado. Y que nos hace mucha ilusión, de verdad, y más cuando vienen firmados. Es un detalle que se valora muchísimo. ¿Y qué nos ha escrito? A ver, eso quizás es... Este es el mío, ha traído otro para Alex, y es para Adrià y su alma curiosa. Espero que te guste esta aventura microscópica. Yo tengo muchas ganas de leerlo. Bienvenida, Olaya, a este podcast. Gracias a vosotros, gracias por invitarme a echar este ratillo y hablar de uno de los temas que más me gusta y con estas vistas, que esto es un lujazo. Increíble. Gracias también porque has venido adrede desde Vigo. Sí. Como ha dicho Ale, hemos quedado medio camino porque Barcelona, conexión Vigo-Barcelona está un poco peor y pues ha sido una excusa. Si esto es un viaje de nada, por echar un ratillo con vosotros. Consumir Alex comentaba que la microbiota intestinal tiene mucho que ver con nuestra felicidad. ¿Qué relación hay? Y yendo directamente al tema, porque realmente nos parece apasionante y no queremos tampoco que eso se alargue muchísimo porque hay tanto que hablar de esto, que queremos ir directo al grano. ¿Qué relación hay entre nuestro estómago y nuestro estado de ánimo?
Bueno, en el estómago no hay mucha microbiota, ojo, porque ¿Vale? el estómago, yo en el libro lo describo así, ¿no? Es como si fueran distintos planetas y el estómago es Mercurio, o sea, Tubo digestivo. el intestino. En el intestino Intestino. ese sí que es el hábitat donde está nuestra microbiota, digamos, más diversa y más abundante. Y en el intestino, que a veces nos referimos a él como el segundo cerebro, efectivamente, como bien dijo Alex, pues hay neuronas. Hay neuronas, hay billones de microorganismos y estos microorganismos producen o modulan, es decir, interfieren en lo que es la producción de neurotransmisores. Y luego hay, pues como si fuera una autopista, que es el nervio vago, que une el intestino con el cerebro. Todas estas señales, de algún modo, tienen diferentes vías, estas señales, estos neurotransmisores, para influir directamente en el funcionamiento del cerebro. O sea, ¿vos decir que está conectado el intestino con el cerebro directamente? Sí, bueno, es esta autopista que además Sí. es de doble dirección. Las emociones también influyen en el intestino. O sea, Se nota, de eso hecho. lo hemos notado todos, ¿no? Se nota. Esa entrevista, esa cita en la que uno está un poco nervioso y va 7 veces al baño. A personas que eso le sucede mucho. ¿Eso por qué es? Porque hay esa conexión y es bidireccional. Quizá no somos tan conscientes de cómo la microbiota influye en nuestras emociones, pero al revés sí, ¿no? Cómo el cerebro o las emociones o ese nerviosismo influye en nuestro intestino. Pues quizá eso sí que somos un poco más conscientes. ¿Puedes explicar un poco más de cómo afecta con algún ejemplo? A nivel emocional, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, hay personas que sufren enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad donde el intestino se inflama más de la cuenta sin tener un motivo. Es una patología donde el sistema inmunitario no funciona bien, ¿no? Entonces, en estas personas con enfermedad inflamatoria intestinal, un porcentaje muy grande, hay estudios que hablan del 40-60%, también tienen trastornos de, bueno, pues tipo depresivos, ansiedad. Ajá. Entonces, está muy, muy conectado. Y de hecho, el síndrome intestino irritable, colon irritable, que esto es una etiqueta que se pone a muchas personas, son personas que tienen o dolor abdominal, o van al baño con más frecuencia, o tienen tendencia a diarrea, o sea, tienen alteraciones gastrointestinales. Pero, sorpresa, no hay nada anatómico, no hay una causa que justifique ese trastorno que ellos tienen. Se meten en esta etiqueta, de este cajón desastre que es el síndrome intestino irritable. Bueno, pues parece que estas personas sí que tienen un desequilibrio en esa conexión entre el intestino y el cerebro. Y que la microbiota no está todo lo equilibrada que debiera y puede haber, bueno, pues un problema y a lo mejor el estrés del trabajo les influye y tienen esos problemas o ese dolor intestinal tan fuerte. Y digamos, por definirlo de alguna forma, a la salud mental, ¿cuánto, y al estado de ánimo? ¿Qué porcentaje dirías tú que afecta? ¿Se puede hablar de esto? ¿No se sabe? Se sabe que hay una relación, pero no se sabe exactamente el porcentaje. Claro, es muy difícil. Además, cuantificar es como, ¿qué influye en tu salud? Ajá. Son tantos factores. Una alimentación adecuada, el descanso, esos ritmos circadianos, o sea, evitar las pantallas a última hora del día, descansar las suficientes horas, practicar ejercicio. ¿A qué le damos más peso? Pues en esto igual, que es uno de los pilares que hay que tener en cuenta cuando nuestra salud mental no es correcta. Yo creo que sí. Pero igual que la alimentación, que en el fondo influye de una forma determinante en la microbiota, ¿no? Ajá. Vale. Otra cosa que te quería preguntar, para la gente que nos está escuchando y que también situarlos un poquito, es si podríamos definir lo que es la microbiota intestinal. Para que la gente se haga una idea. Hablamos de 100 billones de bacterias, pero ¿de qué hablamos exactamente? ¿Qué tenemos en...? Sí, pues son billones de microorganismos que no solo son bacterias, son arqueas, que es algo parecido a bacterias, pero no son exactamente bacterias, son virus, muy importantes los virus, tenemos un montón de virus en nuestro intestino y formando parte de nuestra microbiota y que no tienen nada que ver con virus, digamos, que nos vayan a producir un problema, al contrario, en muchos casos tienen un beneficio. Son virus, pero también pueden ser parásitos y hongos. No pensemos en unas setas, son microscópicos, son hongos microscópicos, pero es como una auténtica fauna, muy, muy diversa. Y tiene que estar en un equilibrio, es fundamental. La microbiota muchas veces, ¿qué es una microbiota saludable? Pues es esa que está en equilibrio, cumple con sus funciones y nos ayuda a estar en un estado saludable. Y esta microbiota, porque estamos hablando de lo que es, pero ¿cómo aparece? ¿Cómo llega la microbiota ahí? A ver, los estudios no están muy de acuerdo. Sí,
hay una colonización intraútero, es decir, si cuando tú ya estás gestándote en la barriga de tu madre ya empiezas a ser colonizado por microorganismos, o es en el momento del parto. Ahí no hay dudas. Nosotros, si nacemos por un parto vaginal, en el momento en que atravesamos el canal del parto nos impregnamos de esos, son lactobacilos, es un tipo de bacteria que predomina en la microbiota vaginal de mujeres sanas. Y ese es uno de los primeros contactos que tiene un bebé con los microorganismos, y así es como empezamos a adquirir esa microbiota, que por cierto es muy saludable. O sea, de hecho, hay en algunos hospitales que en los niños que nacen por cesárea cogen muestras vaginales de la madre y les empapan bien la piel con eso, al final esos lactobacilos que van a hacer que ese niño pues empiece a conformar su microbiota saludable poco a poco. El otro día, Olaya, preparando este podcast, estaba leyendo y leí como un dato que me sorprendió muchísimo, y es que el 80% de nuestro sistema de defensa está en nuestro tubo digestivo. O sea, ¿qué relación hay entre nuestro sistema inmune y nuestro tubo digestivo? A ver, pensad que el intestino es una enorme superficie de contacto realmente con el exterior, porque todo lo que nosotros comemos proviene del exterior. Y ahora está más o menos higienizado, pero pensad que no hace tanto no había pues tantas medidas de calidad de los alimentos, comíamos, prácticamente éramos como carroñeros. Entonces, asociado a nuestro sistema digestivo está una gran parte del sistema inmunitario, y cada vez que comemos se pone un poquito alerta para defendernos si hay alguna, digamos que alguna amenaza. Entonces sí, es fundamental, y de hecho es fundamental que ese tubo digestivo sea una barrera, realmente una barrera que permita solamente el paso controlado de sustancias, que la microbiota esté perfectamente equilibrada, que haya una capa de moco que proteja ese tubo digestivo, porque si no el sistema inmunitario va a estar demasiado alerta. La señal que le estamos dando es que eso no está bien, ¿no? Si pasan trozos de alimentos sin digerir, si la microbiota está desequilibrada y no hay una suficiente capa de moco que proteja esa barrera intestinal, entonces es una enorme superficie de contacto, y realmente es una enorme superficie de contacto con el exterior, porque todo lo que nos comemos viene de fuera. Hemos hablado del vínculo que tiene también la microbiota con el cerebro, con el estado emocional. A mí me gustaría que me hablaras un poquito más de vínculo intestino y microbiota con cerebro, ya sea concentración, ansiedad, estado de ánimo, porque he escuchado muchísimas veces, ¿no? Como por ejemplo, comer, hemos vendido... Buena señal, todo sea por esto. Y todo es unido. Como, pues eso, muchas veces no hablamos de cómo comer ultraprocesados te fastidia la microbiota, y bueno, es que yo de hecho yo siento, no sé hasta qué punto es real, porque esto al final es una sensación, lo siento, ¿no? Cuando estoy varios días comiendo en restaurantes, comiendo fuera, que como más ultraprocesados, como peor, te sientes pesado, pero no pesado porque pesas, sino porque enérgicamente estás más cansado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre intestino y cerebro, estado de ánimos? Que nos des ejemplos si quieres. A ver, bueno, lo que comentas de que lo que comes influye en tus sensaciones intestinales, eso es clave, porque en función de lo que comemos, así es nuestra microbiota. Si comemos ultraprocesados, tendremos una microbiota pobre, porque la microbiota, a las especies, digamos, a esas bacterias beneficiosas, principalmente se alimentan de fibra prebiótica. Ajá. Claro, que encontramos en alimentos de origen vegetal, fundamentalmente, en muchas frutas, en muchos vegetales, en los frutos secos, en las setas. Si nosotros no alimentamos a nuestra microbiota con estos prebióticos, que es el alimento de la microbiota, vamos a tener una microbiota pobre, faltarán estas especies beneficiosas. Entonces, cuando se alimentan con ultraprocesados, aditivos, que ojo, los aditivos serán seguros para nuestras células humanas, pero hay muchos estudios donde se ve que los aditivos dañan bacterias beneficiosas de nuestra microbiota. Entonces, si nos alimentamos de ultraprocesados, de alimentos que tienen una lista, de productos que tienen una lista de ingredientes infinita, nuestra microbiota, bueno, pues será una microbiota pobre, y seguramente una microbiota que tiende más a la inflamación. ¿Y se puede repoblar esta microbiota? Bueno, es una buena pregunta, porque a veces hay impactos, esto se ha estudiado, por ejemplo, con los antibióticos, hay impactos en la microbiota que parece que son prácticamente irreversibles. Es cierto que una de las cualidades de la microbiota es la resiliencia. Podemos dañarla, y si recuperamos hábitos adecuados, alimentación adecuada, se puede recuperar. Igual no es exactamente la misma composición,
pero vuelve a ser funcional, que es lo que nos interesa, ¿no? Puede cambiar las especies, esto es como si fuera una selva, ¿no? Si tenemos la selva del Amazonas y la talamos y plantamos cualquier monocultivo, soja, ¿la podemos volver a recuperar? Bueno, se puede recuperar. Igual no es exactamente como el inicio, pero vuelve a ser funcional y vuelve a aumentar la diversidad, que es lo que nos interesa, a nivel de microbiota intestinal. Porque estamos hablando mucho de microbiota intestinal, pero tenemos microbiota en todos lados. Vale. En la piel, en la boca, en los pulmones, en todos lados tenemos microbiota. Vale, pues estábamos diciendo entonces, perdón, que comemos ultraprocesados, sin fibra, no sé qué, nuestra microbiota es pobre. Y retomando en cómo afecta eso al cerebro, perdón. Claro, que la microbiota tenga toda esta fibra para poder fermentar es clave, porque produce sustancias beneficiosas, como los ácidos grasos de cadena corta, el butirato, que eso es una de las señales fundamentales que tiene una acción antiinflamatoria y también se comunica con el cerebro. Estos ácidos grasos de cadena corta pueden llegar a viajar hasta el cerebro. Y produce nuestra microbiota, muchos miembros de nuestra microbiota producen neurotransmisores o modulan la producción de neurotransmisores. Y en cuanto a las señales ¿Qué hacen los neurotransmisores? Perdón, porque somos aquí completos... Eso, paradme, porque yo a veces me embalo con la friquería. Los neurotransmisores son moléculas que median la señal entre neuronas. En el intestino también tenemos neuronas y, bueno, sirven de mediadores. Hay, por ejemplo, neurotransmisores que son más excitatorios, excitan más, otros que son más de relajación. O sea, que sin ellos no podríamos sentir estas emociones. No, y además, o sea, regulan incluso cosas como el tránsito intestinal. Que tú vayas al baño o no vayas al baño depende de neurotransmisores en el intestino. Vale. Y en relación a esa comunicación intestino-cerebro, si tenemos señales proinflamatorias en nuestro intestino, también se puede traducir en neuroinflamación. Vale. Claro. Igual que hay una barrera en el intestino, también hay una barrera hematoencefálica, es decir, que mantiene al cerebro, digamos, protegido. Vale. Solo permite el paso controlado de sustancias. Pero si hay un ambiente inflamatorio, puede llegar a afectar también a esta barrera, que va a ser más permeable y hay más inflamación, más señales inflamatorias en el cerebro. ¿Y cómo podría afectarnos al cerebro? ¿Qué podríamos sentir, por ejemplo? Pues sentir más ansiedad, estados ansioso-depresivos, falta de concentración, afecta a la cognición. Esto, por ejemplo, tener una microbiota equilibrada, se estudia en ratones, que a los pobres se les hacen todas las perradas del mundo, se les quita la microbiota a estos ratones bebés y se ve cómo es ese neurodesarrollo, cómo se forman esas neuronas en su cerebro. Y sin una microbiota adecuada, no se forman los circuitos adecuados. No son circuitos refinados, vale, digamos. Y al añadirle ciertos microorganismos, como son las bifidobacterias, que son muy abundantes en bebés, por ejemplo, pues de repente los circuitos neuronales empiezan a refinarse y las conexiones neuronales son más adecuadas. Entonces la microbiota influye incluso en esa etapa de neurodesarrollo. ¿Y cómo se puede ver afectado esto en nuestro día a día? ¿En qué lo notaríamos? Es que me parece fascinante. Eso es lo que digo, esto. Cuando dices que un ratón pequeño tiene... El término técnico no soy capaz de repetirlo, pero digamos que no se hacen bien sus conexiones. Funcionalmente, ¿qué siente este ratón? ¿No? Sería es la decir, pregunta. suspendería mates. Eso es, un que chico que saca un 10, pues sacaría un 4. En lo que son trastornos del neurodesarrollo, como es, por ejemplo, la hiperactividad o el déficit de atención, sí que parece que la microbiota tiene un papel. ¿Vale? Puede tener una implicación. Entonces, podría ser algo así. Podría ser algo así. Brutal. A ver, personas que tienen trastornos digestivos pueden llegar a sentir embotamiento, sentir, bueno, pues como más niebla mental, ¿no? Estar menos fino. Bueno, pues eso puede venir por ahí. Parece increíble, porque es lo que comentamos justo antes de empezar el podcast, que no somos conscientes de todo esto. Siempre nos han dicho que, bueno, el estado de ánimo depende de 1000 cosas menos del estómago y de la microbiota. Es que me parece increíble. Y en relación a esto, perdona que seamos tan insistentes en esto, pero me parece tan increíble esto que quiero profundizar más a nivel emocional. ¿Cómo nos puede afectar esto, no tener una microbiota sana? En los ratones se veía, los separaban de sus madres, o sea, es que a los ratones le hacen de todo. Sí, son los que siempre pillan. Sí. Les quitan la microbiota, los separan de sus madres para generarles al final pues, un estado de ansiedad, y si no tenían una microbiota adecuada, o por ejemplo añadían un probiótico, solo uno, un microorganismo muy concreto, y aun separándolos de sus madres, llevaban mejor esta separación. Wow. Al final, pensad, son microorganismos que no están ahí inertes en nuestro intestino sin hacer nada. Están produciendo señales, están manteniendo el sistema inmunitario tranquilito, están modulando o produciendo ellos neurotransmisores. Entonces, tienen
bastante capacidad de influir a nivel intestinal y luego se traducen esas señales que también pueden influir en el funcionamiento del cerebro. La depresión y la ansiedad, que ya son estados anímicos un poco más extremos, ¿tienen relación con la microbiota intestinal también? ¿O pueden tener relación? Muchos trastornos pueden tener relación, que no significa que sea la causa, ojo. Pero puede serla. Puede contribuir. Vale, además, okay. Siempre es una suma de cosas. Sí, es una suma de cosas. Y a lo mejor esta persona está tomando su medicación y la medicación no le ayuda a mejorar todo lo que debiera, porque a lo mejor estamos descuidando este factor, que es mejorar que a veces no es tanto usar un probiótico, sino es mejorar tus hábitos de vida, practicar deportes, ponerte al sol para mejorar tus niveles de vitamina D, alimentarte de forma adecuada para nutrir a tu microbiota, descansar tus horas. Y si juntamos esa medicación, que yo no digo que, por supuesto, y en esto no significa que cuidar la microbiota te vaya a solucionar, tener que tomar un fármaco, pero a lo mejor sí que va a ser clave para que tú veas una mejoría. Entonces este es el punto que yo creo que hay que poner en el centro, es el cuidado de la microbiota, además de otras estrategias. En el caso de la salud mental, por ejemplo. Y en su antagonista también, ¿cómo afecta la microbiota a la felicidad? ¿Podemos tener, si tenemos una microbiota sana, ser más felices? Bueno, esto sí que se habla a veces de las bacterias de la felicidad, ¿no? Pues estos microorganismos que sabemos que producen, pues, o serotonina, que es como la típica hormona o neurotransmisor realmente de la felicidad, o el GABA, que es más, pues, que nos produciría más calma. Entonces, quizás sí, se ha estudiado menos, ¿no? Porque ¿cómo medimos la felicidad? Pues como introducías este podcast, hay personas que igual están en calma, pero no son felices si no consiguen ese hito que no depende de ellos casi, ¿no? Entonces es algo un poco quizás subjetivo, la felicidad, pero yo creo que sí puede influir. Fascinante, vale. Y ahora te quería preguntar, asumimos que he comido mal toda mi vida, he destrozado mi microbiota, me hincho a Coca-Colas, no sé si no trabajas con Coca-Cola, ¿no? Me hincho Coca-Colas, como McDonald's cada día u otras marcas que aquí pillan. No como fibra, no como verduras, no como fruta, mi microbiota está hecha polvo, no como Better Foods. Tengo la microbiota que se me cae a trozos. ¿En qué aspectos de mi vida podría llegar a afectarme? Hemos hablado de emociones, el cerebro, de muchos aspectos, pero ¿cuáles son todos los aspectos, tú que cubres este tema, cuáles son todos los aspectos en los que me podría llegar a afectar esto? A ver, por ejemplo, un desequilibrio de la microbiota siempre parece que lo asociamos con trastornos intestinales, pero se puede reflejar lo que decíamos, salud mental, ¿no? Tener las emociones, problemas de piel, de repente como fatal y me salen eczemas, hay personas que le pasan eso. Rendimiento deportivo, este tema me parece interesantísimo. En deportistas es fundamental cómo influye la microbiota en el rendimiento, en la recuperación. Incluso parece que hay microorganismos que podrían ser ergogénicos, que podrían mejorar ese rendimiento. Ya a nivel de infecciones, mujeres que tengan cistitis, candidiasis recurrentes, eso es microbiota, o sea, eso es un desequilibrio de la microbiota. Ahí sí que no puedo decir que sí que pueden influir más factores, ¿no? Pero es por definición, ese tipo de infecciones del tracto genitourinario, esos son un desequilibrio de la microbiota, en la mayor parte de los casos. Totalmente. Entonces nos influye en casi todos los aspectos de la salud. Y de la salud o de estos otros, bueno, pues al final, si tú eres deportista y quieres estar a tu mejor nivel, también tienes que cuidar tu microbiota. O al nivel cognitivo, si tú estás estudiando o estás trabajando y quieres también dar tu mejor nivel, yo cuidaría mi alimentación, todos mis hábitos de vida, porque con eso vamos a repercutir en nuestra microbiota. Realmente, sí, también es un reflejo de... Estoy viendo que es un reflejo de que estemos haciendo bien las cosas. Porque al final eso es un reflejo de buenos hábitos. Sí. Se sabe más o menos lo que es comer sano y por lo que estoy intuyendo, va un poco, luego entraremos en detalle de qué alimentación nos ayuda a promover una buena microbiota, pero al final unos buenos hábitos son reflejo de buena salud también microbiótica. Tal cual. O sea, es que si estamos sanos nosotros es que está sana nuestra microbiota, porque si no está sana nuestra microbiota, por algún lado saldrá. Vale. Y lo vamos a ver reflejado. La salud oral también es muy importante, la microbiota, o sea, es que es todo, de arriba a abajo, y todas las superficies. Me parece muy curioso, porque comentas ahora la salud bucal. ¿Cuáles son aquellos hábitos que tenemos, que no somos conscientes a diario y que afectan muy negativamente a nuestra microbiota?
Bueno, yo creo que la alimentación casi la podemos asociar, el descanso, ¿Vale? el estrés, ¿no? Vale, yo practico mi deporte, yo como fenomenal, pero bueno, estoy estresado. Eso va a influir en tu microbiota y de forma muy negativa. Tomar fármacos también influye, a veces no podemos evitarlo, porque si alguien tiene pues, una enfermedad y tiene que tomarlo, los tiene que tomar, pero también influye muy negativamente. Las ciudades, eso a veces tampoco lo podemos controlar. Vivimos en una gran ciudad y no tenemos un espacio verde cerca, eso influye en nuestra microbiota. Estar en contacto con la naturaleza y con espacios verdes aumenta la diversidad de nuestra microbiota y eso es un parámetro de salud. Los contactos sociales. A mí esto en pandemia me empezó como a obsesionar un poco, ¿no? Esos niños que nacían cuando estábamos confinados, que solo tenían contacto con sus padres. Esos niños van a tener una microbiota menos diversa. Y hace poco salió un estudio que lo confirmaba. Parecía obvio, ¿no? Pero que confirmó, vale, los niños que durante estas épocas de confinamiento se criaron en esas primeras etapas tienen una microbiota diferente, menos diversa. Los contactos sociales también aumentan la diversidad y, por tanto, la salud de nuestra microbiota. Justo leí un estudio que, o sea, no lo leí, lo vi y dije, se lo voy a preguntar antes de leérmelo porque era bastante largo, se lo voy a preguntar ahora a ella. Que había también una relación entre la microbiota y el sexo, ¿puede ser? Sí, la compartimos, sí. ¿Y cuántas personas, uno de los miembros de la pareja tiene infecciones de repetición? Trátense los dos, porque están compartiendo su microbiota. Sí, y en los besos también. También elijamos bien con quién nos besamos, porque en un beso largo se comparte mucha microbiota. Muchísimo. Muchísimo. Porque en la boca también había muchísima microbiota, comentabas. Es una microbiota, bueno, muy importante, no solo para la salud oral, porque si tenemos mala salud oral, hay otros problemas de salud. Y es una microbiota muy diversa, muy variada, es muy, muy interesante cuidarla. Y compartimos mucha microbiota en los besos. Mucha. Y a nivel de... Hemos hablado en un momento, y esto nos interesaba muchísimo, y queríamos preguntarte, porque nosotros cuando hicimos nuestras recetas, hay mucha gente del fitness sobre todo, ¿no? Que para evitar utilizar azúcar, le tienen miedo al azúcar. Cuando, por ejemplo, se ha visto que el azúcar... La gente que toma fruta, ¿no? Mucha gente dice, no, la fruta es mala porque tiene azúcar. Surrealista esto, ¿no? Cuando se ha visto que efectivamente una dieta muy rica en azúcares libres provoca más diabetes, pero la gente que come más fruta tiene menor ratio de diabetes y efectivamente tiene azúcar, pero aún así en los estudios vemos que hace que tengas menos diabetes, ¿no? Entonces, retomando con lo que quería decirte, hay mucha gente que en sus recetas, para no poner azúcar, pone edulcorantes o aditivos, como que es algo saludable. Y efectivamente se ha visto que, o lo que yo tengo entendido, es que es muy negativo para la microbiota intestinal. ¿Cómo de negativo es el consumo de edulcorantes y de aditivos en la microbiota? A ver, hay muy pocos aditivos que no hayan demostrado, alguno hay, ¿vale? Pero muy pocos aditivos que no hayan demostrado algún efecto sobre la microbiota. Y a nivel de edulcorantes, precisamente, por ejemplo, estos edulcorantes acalóricos que se usan, pues mira, es que polialcoholes que pues tienen un efecto sobre la microbiota. Hay bacterias como es una palabrota, Akkermansia mulcinifera. Es una bacteria que vive en el moco. Se alimenta del moco, favorece esta capa de moco que decíamos que protegía el intestino. Pues hay muchos de estos edulcorantes que se cargan a Akkermansia, que reducen su abundancia. Entonces, tiene un impacto negativo. Se reducen bacterias beneficiosas, esas bifidobacterias, esos lactobacilos y bacterias como esta Akkermansia. Y aumentan otras que son pues, menos interesantes. Al final se genera un poco de inflamación. Y aunque sean seguros, porque obviamente son seguros, si no se podrían usar en industria alimentaria, no significa que eso sea positivo para inocuo, tu salud. Claro. O inocuo. Claro, y menos para nuestra microbiota, que eso sí que no se tiene en cuenta en estos estudios de seguridad, claro. ¿Y sabes cuánto puede afectar a nuestra microbiota un consumo elevado? Porque es que esta gente es gente del mundo del fitness, sobre todo. Toman edulcorantes a tutiplén y efectivamente hablan de ellos ya como inocuos, totalmente como inocuos. Y es gente que consume de una manera desmedida, lo pone absolutamente en todos los productos y hay gente que toda su dieta se basa en esto, desde el Monster gris creo que es, o no, blanco, es el Monster blanco el que toman todos los de fitness con edulcorantes sin azúcares añadidos, hasta toda la dieta, chocolates, de todo, sin azúcares añadidos y piensan que es súper sano. ¿Cuánto puede afectar esto a la microbiota? ¿Lo sabes? ¿Se sabe? O sea, no creo que esté... Sí que esté estudiado que en función de lo que comamos, así va a ser nuestra microbiota. Y en distintos patrones de alimentación se ve que cómo afecta, ¿no? Qué especies se suelen favorecer, que al final es eso. Según lo que comas, vas a favorecer que crezcan unas especies u otras. Van a crecer
a las que tú vas a nutrir. Si das fibra prebiótica, si das fruta tan demonizada, ¿no? Pues la fruta no es solo azúcar, la fruta es fibra, son polifenoles, son compuestos que al final a nuestras bacterias beneficiosas le gustan y favorecen su crecimiento. Si en lugar de eso les das polialcoholes, no vamos a nutrir de forma adecuada nuestra microbiota. Me pillas, no sé si hay un estudio que diga, mira, pues te cargas el 40% de tu microbiota. No creo que lo haya, porque al final eso es muy variable también de las personas. Sí. Claro, cada persona somos diferentes, pero que no es positivo, eso casi asegurado. Hablamos justo ahora sobre la fibra de la fruta y los frutos secos. ¿Cómo de importante es la fibra para la microbiota? Es clave, o sea, es que es su alimento. Digamos que alimentos prebióticos básicamente son, que es la definición, que es un alimento prebiótico. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Podemos definir o diferenciar entre prebiótico y probiótico? Sí, el probiótico son microorganismos vivos que los solemos administrar pues, por vía oral normalmente y confieren un beneficio. Son microorganismos y tienen que estar vivos. Y el prebiótico es el alimento de esos microorganismos. Normalmente los prebióticos son o fibra fermentable, que encontramos en alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, frutos secos, por supuesto, y los polifenoles. Muchos polifenoles que encontramos en frutas también son prebióticos porque favorecen de forma muy específica que aumenten bacterias beneficiosas, e incluso el omega 3 también puede llegar a ser prebiótico porque favorece que crezcan ciertas bacterias. Es decir, si aportamos estos prebióticos, aumentan bacterias beneficiosas. Como la dieta sea pobre en prebióticos, esté llena de aditivos y de ultraprocesados, no va a tener nuestra microbiota estas especies beneficiosas con qué nutrirse y será muy pobre nuestra microbiota. Vale, ¿y cuáles son los prebióticos de nuestra dieta? Frutas, muchas frutas, vegetales, tipo el ajo, los espárragos, casi todos los vegetales tienen algún tipo de fibra prebiótica. Los tubérculos también. O sea, es la fibra, ¿eh? Es la fibra. Sí, pero hay dos tipos de fibra. Vale. Hay una fibra que no es fermentable, vale. Entonces pasa por nuestro trato gastrointestinal sin pena ni gloria, como entra sale. Y luego está la fermentable, que nosotros no hacemos nada con ella. Oye, no tenemos las herramientas para digerirla, pero sí la digiere nuestra microbiota. Y gracias a ella produce sustancias beneficiosas para nuestra salud y gracias a ella se favorece su crecimiento de estas especies beneficiosas. Entonces, la fibra, sobre todo la fibra soluble, que es fermentable y que se encuentra en vegetales, en verduras, en frutos secos, muy interesante, también las setas, los tubérculos, sobre todo esa técnica de cocino una patata, un boniato, lo enfrío, ¿no? Y al enfriarlo aumenta su contenido en almidón resistente. Es un almidón que no tenemos las herramientas nosotros para obtener glucosa, azúcar. Simplemente ese almidón va a nutrir a nuestra microbiota. Ok. Sí, esa técnica de cocinado se usa mucho. Vale. Pues es interesante esto que nos comentas y teníamos muchas ganas de hablarlo porque para nosotros desde el día 1, no sé si has investigado un poco nuestros ingredientes, pero sí. Desde el día 1, o sea, ha sido clave. Nosotros, comida real le podemos llamar, en inglés el término es whole foods porque siempre es la comida entera lo que utilizamos. Nosotros no cogemos un dátil, que sería lo que hace normalmente cualquier empresa, lo prensa y lo filtra y la fibra sea por un lado y nos quedamos con lo dulce por el otro, sino que trabajamos el dátil de forma que conservamos toda la fibra. O sea, ninguno de los ingredientes que utilizamos pierde la fibra. Solo el aceite de oliva virgen extra, creo que también está demostrado como saludable, así que... Sí, polifenoles del aceite de oliva, o sea que todo totalmente. No, pero eso, para nosotros ha sido súper importante mantener la fibra de siempre y en todas nuestras recetas está. Entonces me gusta que comentes esto. De hecho, no está preparado, pero... Si nos puedes hacer un examen venga, va. De la granada de cacao. A ver, lo veo. La tengo aquí adelante. Bueno, si es cacao puro, también es prebiótico, que tiene polifenoles. Cacao puro, 100%. Pues el cacao tiene compuestos, el cacao, que son polifenoles, que también son prebióticos, favorecen el crecimiento de especies beneficiosas. Los tienes en grandes, ¿no? No tienes que buscarlos. Si te fijas atrás, Olaya. Esos 4 ya son. Estos. Y no hay nada más. Bueno, muy pocos ingredientes. La avena tiene betaglucanos, por ejemplo, que son prebióticos. Favorecen el crecimiento de especies beneficiosas de nuestra microbiota. Y creo que los betaglucanos también están vinculados con disminución del colesterol. Sí, claro. Tiene un efecto, digamos,
Sí, sobre los lípidos en sangre, impidiendo un poco su absorción. Pero además también favorece que crezcan especies beneficiosas. Frutos secos, avellanas, por supuestísimo. El cacao, si es puro, también podemos decir que tiene sus polifenoles que favorecen el crecimiento de especies beneficiosas. Puro. No estamos hablando de 100%. chocolate, estamos Claro. hablando de cacao. En polvo. Y el dátil tiene azúcar, tendrá azúcar. Pero también si aporta por lo menos esa fibra que podamos decir que nutre de algún modo a nuestra microbiota. O sea, no es sirope, cogemos el dátil, le Sí. sacamos el huesito del medio Claro. y lo trituramos tal cual. O sea, La va con fibra todos los del hueso. fitonutrientes. Perdón, Sí. perdón. No, nada, tranquilo. Va con todos los fitonutrientes, como ha dicho Adri. La fibra del hueso la quitamos, eso es lo único que quitamos. Sí, bueno. Ahí nos han pillado. Ahí sí. Pillan a Alex y a Adrià Cruz. No, pero bien. O sea, con esto al final son, bueno, pues alimentos e ingredientes, digamos, naturales que sí que van a ser útiles Qué guay. para nutrir a nuestra microbiota. ¿Qué hemos guay. aprobado? Sí, ¿Nota? Sí. Sí. La microbiota está contenta. Nos Muy gusta. bien. La microbiota está ¡Ey! contenta, perfecto. Nos gusta siempre que profesionales revisen nuestros productos. Bueno, al final ya los revisan antes de salir, ¿no? Pero que lo hagan en público, porque al final una de las cosas chulas que aporta este podcast es credibilidad a Better. Claro. Credibilidad a Better, porque una cosa es, tú no sabes quién dirige, no sé ponerte un ejemplo, pero una gran multinacional de alimentación a día de hoy. No sabes quién la dirige. Entonces es muy difícil que cuando ellos hagan un producto y lo denominen saludable con todas las mentiras que hay en la industria alimentaria, es muy difícil que la gente ya a día de hoy, porque la gente está muy informada, la gente se lo crea. Entonces nosotros a través del podcast, la gente nos conoce, traemos grandes profesionales que no son pagados, la gente lo sabe. Entonces ahí demostramos cuáles son las intenciones detrás de Better y que son intenciones puras. Totalmente. Y como siempre decimos que la salud no es solo, y justo lo comentamos hoy, lo que comemos, que estamos viendo que también, Sí. sino la salud es todo lo que consumimos y también gente que nos inspira, como es tu caso, Laia. Pues es un placer poder compartir estas 2 horitas contigo y poder aprender, porque somos muy curiosos y muchas veces pecamos de hacer preguntas muy egoístas, pero que nos interesan muchísimo y entendemos que la gente que nos escucha desde casa, desde el coche, desde el gimnasio, también le interesa lo mismo que a nosotros. Pasamos a un tema, Alex, que Sí. a ti te gusta mucho, ¿eh? Ese tema. Efectivamente. Vamos a relajarnos un poquito más porque es un tema más... Es curioso, es muy curioso. Trajimos a Lucía Almagro al podcast. Curioso, pero un poco tabú a veces. Sí. No te asustes. No es fácil asustarme. Trajimos... Bien, me gusta. Trajimos a Lucía Almagro al podcast, que es una científica, no sé si la conoces, y ella nos contó que en nuestra caca, más del 50% de nuestra caca son bacterias. Y nos quedamos alucinando con este dato. Claro, tú figúrate si tienes esos millones de microorganismos en tu intestino, son bacterias, son células muertas, digamos, de nuestro intestino y todos esos restos de los alimentos o, por ejemplo, esa fibra no soluble, ¿no? Esa fibra que no se fermenta y que va a salir como entra. Entonces, sí, una parte muy importante son bacterias, muy importante de nuestras heces, de nuestras cacas. ¿Sí? ¿Y nuestras heces nos hablan? ¿Nos dan información sobre cómo estamos? Muchísimo. O sea, yo cuando alguien me dice, oye, ¿estoy bien o estoy mal en el intestino? Digo, ¿y cómo son tus cacas? A gente a veces no le gusta hablar de esto, le da pudor. Digo, pues, ¿cómo voy a saber yo cómo estás si no me dices cómo están? Entonces hay pues como una escala, que le llaman la escala de Bristol, que está puntuada pues, del 1 al 7, figúrate, y es, bueno, pues más blandas, menos blandas, de oveja, como un chorizo. Vale, podemos, eso, me gustaría como que la gente ahora con lo que contemos Sí. pueda visualizar a qué nos referimos con cada tipo. Bueno, pues la escala va entre como si fueran cacas de oveja muy redondas, muy duras, Perfecto. hasta totalmente amorfas, acuosas. ¿Vale? Y lo ideal, chorizo. ¿Vale? Chorizo con grietas, chorizo lisito. Que es, digamos, una escala 3-4. Eso es lo ideal en la escala de Bristol. ¿Y color? ¿Escala Bristol también? A ver, el color también puede variar. Pero digamos que si no es muy extremo, tipo verde, amarillo, que nos pueda decir que hay ahí cosas como sin digerir o grasa, ¿no? Que pues tienes un problema para digerir las grasas. Digamos que puede ser muy variado. Y quien tenga bebés lo sabe, o sea, puede tener todos los colores que te puedas imaginar, pueden ser sus cacas. O negro, pues negro sí que sería de consultar, ¿no? Pero en cuanto al color puede ser más variado y puede ser perfectamente saludable y también puede estar influido por lo que comamos. ¿Negro qué sería? ¿Qué pasaría? Si imagínate que hay sangre a nivel del estómago o en alguna parte del intestino un poco arriba y se digiere,
pues el hierro al digerirse transforma, pues da ese color negro. Y de hecho, cuando la gente toma suplementos de hierro, a veces se puede sorprender por un color un poco negro de las heces. Y viene por ahí, porque es pues el hierro sin digerir. Y cuando sangramos hay hierro, claro. Entonces puede indicar que hay alguna hemorragia o alguna pérdida de sangre. Sí. ¿Y qué significarían los otros tipos de caca? Cubriendo el espectro, si nos quieres. Claro, o sea, si son para cuando la vea o la vea la gente en su casa, porque igual nos está escuchando gente que no caga el 3 y el 4 que los has llamado, no cagan lisito o lisito con griega. Claro, no hay tiene chorizo. Que ser chorizo, tiene que ser chorizo. Si no hay chorizo, si son bolitas de oveja, eso no está bien. Puede ser estreñimiento, o sea, realmente la definición de estreñimiento es o que tienes problemas para evacuarlas o que haces menos de no sé si son 3 deposiciones a la semana, o sea, que te echas más de 3 días sin ir al baño. Que puede ser normal, cagar cada 3 días. Pero claro, en general, digamos. Idealmente es más feliz la gente, creo yo, que caga todos los días. Okay. ¿Confirmamos? Sí. Confirmamos. Entonces, si son bolitas de oveja, tiende al estreñimiento. Si son heces acuosas y muy blandas o sin forma, eso es tendencia a diarrea. Esos extremos, digamos que no son los adecuados. Lo ideal, choricillo. Bien con grietas y bien lisito. ¿Y qué significa? Vale, si cagas bolitas, ¿estás estreñido? Sí, hay poca, pues seguramente comas poca fibra, es probable que comas poca fibra, que no te hidrates adecuadamente, habría que revisarlo, dependerá un poco de las personas, pero sí, o sea, eso es tendencia a estreñimiento, a mejorar esto. ¿Y en el caso de la diarrea, qué nos estaría pasando? Ahí sí que habría que saber, ahí sí que yo acudiría a un médico, por ejemplo, para saber la causa, porque pueden ser muy variadas, puedes tener una enfermedad inflamatoria, puedes tener cualquier tipo de enfermedad a nivel intestinal, puedes tener parásitos, puedes, a lo mejor te has comido una ensaladilla contaminada y es una salmonela, o bueno, habría que saber la causa. Vale. O estás tomando algún fármaco que te está causando eso. En cualquiera de los dos casos se debería de consultar y saber cuál es la causa, porque primero, si no sabemos la causa, no le vamos a poner remedio. Y todo lo que podamos hacer a lo mejor son parches. Hablamos de las heces, pero los gases también nos hablan, ¿o no? Sí, por supuesto, sí. Estar hinchado, o sea, eso ahora parece que está muy de moda el SIBO. En verano, ¿no? Parece que en redes sociales una explosión de SIBO. Pues estar todo el día hinchado, estas personas que se levantan muy planitas y a lo largo del día empiezan, que parece un embarazo, eso no es normal. Tener muchos gases tampoco es habitual. Estas heces o sea, estos gases que huelen como a huevo podrido, eso nos dicen que igual hay bacterias que producen sulfuro de hidrógeno, que es un gas que es un poco irritante. Ok. ¿Y eso qué pasaría? O sea, ¿qué significaría esto? Bueno, pues seguramente, primero... Tengo unos cuantos amigos que tienen demasiado sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? No, justamente mis pedos no huelen, ahí. Eso es verdad, mira, te voy a pueden venir detrás de cámaras a hacer a contarlo. Testimonios, por favor. No, pues una microbiota desequilibrada y seguramente un exceso de estas bacterias o de estos microorganismos que producen este gas que tiene este olor característico. Seguramente vaya acompañado de, pues, a lo mejor dolor abdominal, incomodidad. En cualquier caso, acudir a un especialista que nos dará unas pautas, seguramente de alimentación también, e incluso pues a lo mejor alguna recomendación para modular esa microbiota y cambiarla, sí. Hola, ya está siendo súper interesante y para concluir, me gustaría ya, para cerrar, que nos dijeras como norma general consejos para tener una microbiota sana, a nivel general. Alimentación, creo que ya a todo el mundo le ha quedado claro que eso es clave. Hacer deporte. Sí, pero cuando dices alimentación, que no te sepa mal alargarte. Cuando dices alimentación y meter adecuada. Caña bien. Si tienes alimentación que meter caña bien. adecuada, alimentación con alimentos. Alimentación con productos, pero que no tengan una lista infinita. Es decir, dejemos atrás los ultraprocesados cargados de aditivos y de edulcorantes. Porque eso a nuestra microbiota no lo hace bien. Ejercicio. Ejercicio también favorece que la microbiota esté en equilibrio. Ojo que el alto rendimiento puede incluso cascar la microbiota. Al final es un estrés tremendo para nuestro cuerpo y también para nuestra microbiota. Soy muy pesada con el descanso, dormir suficientes horas, desconectar de las pantallas, porque al final eso hace que nuestro sueño no sea el adecuado. ¿Cuántas horas son suficientes? Eso también depende de muchas personas, pero creo que se habla como mínimo unas 7 horas.
Hay personas que con 6 horas a lo mejor están estupendas, pero la tendencia es que dormimos menos de lo que debemos. El contacto con la naturaleza, a mí esto me parece dentro de nuestras posibilidades. El contacto con espacios verdes va a aumentar nuestra diversidad de microbiota y con otras personas. No, yo creo que ya queda un poco atrás esa, parece que grima que teníamos antes a tocarnos todos. Pues, abrazar, ¿no? Sí, pues eso también es bueno, ¿no? Compartimos microbiota y una microbiota diversa es una microbiota saludable. Hombre, un abrazo te cura muchas veces, ¿eh? Bueno, en momentos complicados un abrazo. Sí, ya no solo a nivel de microbiota, sino a nivel de pues, el bajar cortisol o liberar esas hormonas que nos ayudan a calmarnos. ¿Sí? ¿Hidratación es importante también? Por supuesto, cuando habla de alimentación, siempre la base también es hidratarse adecuadamente. Sí. Vale. Tenía otra pregunta, perdona que te haga estas preguntas tan egoístas, pero es que cuando lo leí dije, se lo voy a preguntar también a Olaya. ¿Es cierto, y quizás me equivoco, que cuando te pasas bebiendo y tienes resaca, mucha resaca, que estás deshidratado, realmente no es que estés deshidratado, sino que has afectado mucho a tu microbiota? ¿Tiene sentido esto? Y también te estás deshidratado y tu cerebro está deshidratado. Pero bueno, a la microbiota, los tóxicos, en general, alcohol, tabaco, o sea, es que ya no lo digo, pero es que terrible. ¿Sí? Alguien que quiera cuidar su microbiota, que no me diga que toma tóxicos, porque entonces, mira, da igual, pues haz lo que te dé la gana. Es muy negativo, muy negativo. ¿Incluido los vapers que están tan de moda ahora mismo? Me gustaría que hubiera algún estudio de la influencia de los vapers a nivel de la microbiota oral, porque no creo, seguro que lo hay. No me lo he leído, pero seguro que lo hay. No creo que sean positivos. Y la microbiota oral no solo influye en la salud oral, ojo. Influye en nuestra salud sistémica, en toda nuestra salud. Entonces, tóxicos terribles. Cuidar la alimentación es clave, la salud, el ejercicio, el descanso y el manejo del estrés. Sería otro de los factores que yo creo que quizás más difícil a día de hoy, ¿no? Cuando decimos, vamos a cuidarnos. Bueno, pues ese es un punto clave. Si queremos también cuidar de nuestra microbiota, debemos de cuidar un poco ese estrés. A mí, yo me he quedado con ganas de hablar más de alimentación, porque hablamos... Te dejo una más, Alex. Sí, una más. Venga, va. Me he quedado con ganas de hablar un poquito más de alimentación porque es lo que más nos encanta a nosotros. Y a día de hoy, en nuestro mundo, no sé si tú lo percibirás desde fuera, pero hay como mucha desinformación, muchos mitos y mucha motivación cada uno en defender su dieta a muerte y polarización, ¿no? Entonces me gustaría que nos dijeras también un poquito, porque está la dieta carnívora, está la dieta plant-based, está la gente que intenta comer real fooder, bueno, hay como bastante locura alrededor. Un poco entrar en qué dieta sería la adecuada para la microbiota. Entiendo que has hablado de rica en verduras, vegetales, sí. En plan... A ver, sí se sabe que, por ejemplo, la dieta keto, que en ciertas estrategias o que quizá pueda ser muy interesante, pautada por un profesional para un objetivo muy concreto, seguramente, y es verdad, tiene demostrado muchos beneficios, pero a nivel de la microbiota, si no aportamos carbohidratos, todas esas bacterias que son beneficiosas y que al final degradan los carbohidratos complejos, se van a reducirse. Entonces sí que se sabe que estas dietas que restringen un poco los carbohidratos empobrecen la microbiota. ¿Favorecen que crezcan otras especies? Sí. Por ejemplo, Akkermansia sube en dietas que restringen carbohidratos porque, pensad, ella se sigue alimentando del moco y moco sigue habiendo. Entonces Akkermansia sube. Por eso a veces tiene ciertos efectos sobre la salud estas dietas que restringen los carbohidratos, porque aumenta Akkermansia, que algún efecto sobre la salud tiene. Pero en general, las dietas que restringen los carbohidratos van a tener un impacto negativo en ciertas bacterias beneficiosas, como son estas bacterias que degradan los carbohidratos. Entonces, en general, bueno, pues una dieta variada y es beneficioso para nuestra microbiota incluir carbohidratos que están tanto en frutas, verduras, en alimentos de origen vegetal, como también las setas, por ejemplo. Es bonito que digas esto porque mucha gente a día de hoy huye de los carbohidratos. Nosotros intentamos explicar todo lo contrario. De hecho, muchas veces no, la gente se limita a contar calorías, ¿o no? Y claro, cuando comes carbohidratos, pues son ricos en calorías y huyen, dicen, no, esto es lo que engorda. Cuando en realidad es mucho más complejo que eso y afecta a muchos puntos. Y igual tener una microbiota deprimida te hace tú estar deprimido y luego tú engordar. Y
se nos están olvidando muchas cosas, ¿no? Justo, y a veces los carbohidratos, igual que los azúcares, se mete todo en una misma cesta. Sí. Cuando hay de muchos tipos y realmente hay carbohidratos buenos, azúcares buenos, por lo tanto es esto también de saber. Sí, claro, y exacto, no todos los azúcares van a ser beneficiosos para nuestra microbiota, pero si son carbohidratos y carbohidratos más complejos y aportan fibra, pues sin duda sí va a favorecer la microbiota. Genial. Vale, pues hemos hablado una dieta muy rica en prebióticos, es muy buena para la microbiota. Y tú eres experta en probióticos. Sí. Cuéntanos, ¿también recomiendas consumo de probióticos? ¿Cómo es este tema? A ver, a mí sobre todo lo que me fascina son conocer estos microorganismos, ¿no? Saber qué hacen y cómo usarlos. Y cómo usarlos con un fin, o sea, con un objetivo concreto. Si alguien me dice, yo solo quiero tener la microbiota más saludable, ¿cuál es tu problema? No, ninguno, estoy más o menos sano. Bueno, pues entonces quizá no te hace falta un probiótico en sí, como yo los visualizo. Lo que te hace falta es cuidar todos estos aspectos que ya hemos hablado, ¿no? De aspectos de la vida. Luego los probióticos sí que son herramientas muy útiles para hacer cambios concretos, ¿no? Bueno, pues que tienes infecciones del tracto genitourinario, venga, busquemos un probiótico que tenga lactobacilos, porque son los habitantes que deberías de tener en tu tracto genitourinario. Y si están a tope, si ellos están en suficiente cantidad, no va a haber esa infección. O que tienes muchos gases. Bueno, pues se sabe que hay ciertas bacterias que reducen estas otras bacterias que producen gas. Vale, pues busquemos ese bicho concreto, esa bacteria concreta probiótica, ¿vale?, para reducir esas bacterias gasógenas. ¿Dónde se buscan? A ver, yo los busco en bases de datos, ¿no? Y ¿vale?, luego eso es algo que mucha gente me dice. ¿En alimentos? En alimentos, muchos alimentos fermentados son fuentes, es decir, de ellos se obtienen bacterias que luego son probióticas. ¿Vale? Realmente, hoy en día los expertos dicen, vale, estos alimentos que tienen microorganismos vivos son alimentos fermentados, pueden ser útiles para tener una microbiota más diversa, pero no deberían denominarse probióticos. Los probióticos son, al final, pues suelen ser suplementos, porque es una cantidad bastante grande de una bacteria muy concreta, o de varias, pero combinaciones, ¿no? Claro. Pero cantidad concreta y elevada. Y con ello se puede hacer, pues, de algún modo, algo como más terapéutico, ¿no? ¿Y tú has investigado casos concretos? Bueno, yo he buceado en, pues, por ejemplo, en mi libro, yo no sé si hay 300 citas bibliográficas. Buceado muchos artículos, a eso me dedico una gran parte de mi día a día. Y en ese bucear en esos artículos, pues voy conociendo microorganismos y un poco eso es lo que plasmo. Quería saber si habías hecho pruebas. No. Yo sí que he trabajado en laboratorio, pero en otros aspectos o sea, buscando marcadores en otra. Vale, o sea, analizas estudios que ya lo han hecho ellos. Sí. Que, por ejemplo, pues lo que tú has dicho, ¿no? Problemas problemas intestinales. No, pero hablabas de la vagina, ¿no? Lactobacillus es que son términos muy técnicos que cuando los tengo que repetir yo me siento un poco bobo, pero... Los lactobacillus de la vagina, efectivamente. Hay un estudio donde ya se ha testado en gente que no tenía una vagina sana, se les daba y mejoraba. Cientos de estudios. Vale, la definición de las vaginas sanas son eso. Plagada de lactobacillus. Ahí sí que no hay diversidad. Eso es fácil, o sea, se le daba el probiótico y se veía un resultado. Sí. Y hay otro punto así curioso para acabar, otras cosas curiosas que ya con probióticos se hayan visto que se han mejorado. A ver, es que se han empleado probióticos para topocientas cosas, o sea, para salud vaginal, urogenital, intestinal, por supuesto para la salud oral, pero también para modular, por ejemplo, la respuesta del sistema inmunitario, ¿no? Vacunan a un grupo de abuelitos. El sistema inmunitario de las personas mayores no está, digamos, tan óptimo como el de las personas jóvenes. Y tú los vacunas y no se forman tantos anticuerpos. Pues le daban un probiótico a la vez que la vacuna. Y estas personas generaban más anticuerpos. Es decir, mejoraba su respuesta a la vacunación. Y luego, a mí me gusta mucho este tema, es probióticos que se han estudiado por su efecto ergogénico. De hecho, hay alguno que se aisló, o sea, ¿de dónde salen los probióticos? Pues alguno puede salir de alimentos, pero otros, por ejemplo, uno se aisló de una medallista olímpica de halterofilia de China. Esta medallista olímpica dijeron, vale, vamos a analizar sus heces, sus cacas y a ver qué diferencias tiene con personas normales. Encuentran un microorganismo, creo que era un Lactobacillus plantarum, y ese microorganismo concreto se lo meten a ratones. Y esos ratones, se ponen tocachas. Claro. Entonces descubren un microorganismo, luego hicieron estudios en humanos también, ese microorganismo que tiene propiedades ergogénicas.
Entonces, como esto hay muchos estudios que se van realizando y se descubre que ciertos microorganismos tienen capacidades, pues, como es mejorar la resistencia, la recuperación o la formación incluso de masa muscular. ¿Crees que los probióticos cada vez van a ser más importantes y va a tener un puesto más importante en nuestra salud? Hombre, yo lo creo porque también no tengo una visión muy objetiva, es decir, como dedico mi día a día a estudiar sobre ellos y a ver que son herramientas muy útiles, pues creo que cada vez van a tener más protagonismo. Y bueno, un poco también me da la razón, porque cada vez más profesionales de la salud se interesan. Oye, ¿cómo los puedo usar? Cuéntame más. O me he leído tu libro, es una guía estupenda. Voy a empezar a emplearlos más o ya los estoy empleando. Y bueno, poco a poco. Que igual que con la china esta, se analizó, por ejemplo, la microbiota de maratonianos antes y después de una carrera. ¿Y qué observaron? Que aumentaban microorganismos que reducen el ácido láctico. De modo que estas personas, pues se reducía un poco esa acidosis que puede producir fatiga, claro. Eso es. Este sería también, pues, otro de los muchos estudios que hay en rendimiento. Entonces, y de hecho, seguramente, o sea, muchos maratonianos tendrán esa bacteria más alta de base, entiendo yo. Un poco lo interesante sería saber, estas bacterias aumentan porque estas personas ponen a extremo su cuerpo y al final pues aumenta como un modo de protección, o han llegado a ese nivel porque su microbiota era ya de base, ¿no? Claro, de base específicamente adecuada. Entonces, bueno, yo creo que eso aún queda por determinar. ¿A nivel de dopaje? ¿Se puede dopar uno con la microbiota? A ver, algo he leído en algún artículo que si la FDA pretendía empezar a analizar estas cosas, pero realmente es muy difícil porque, bueno, un poco lo que acabamos de plantear. ¿Y si alguien nace con una microbiota estupenda que lo predispone a no fatigarse y a llegar al más alto nivel? Es como la testosterona, ¿no? En muchas deportistas que tienen un poquito más de testosterona que la media. Pero las echan. O sea, si más de la media sí, pero más de X claro, a la calle. Bueno, pues a lo mejor se llega a decir que si tienes más de esta bacteria que se ha visto que es muy ergogénica y a lo mejor pues se puede intuir que hay un poco de dopaje o hay una ayuda, pues a lo mejor se llega a analizar la microbiota también en los deportistas, no sé, ya se sabrá. ¿Cuál es la bacteria de los maratonianos, la sabes? Para un amigo que tiene una maratón el 10 de marzo. A Bellonella típica, creo. Bellonella típica. ¿Para un amigo que se iba a poner fuerte? La de la China. El plantarón de la China, sí, la tatuación es plantarón de la China. Perfecto, pues nada, ya se lo comentaremos. La maratón la voy a hacer en menos de 2 horas, ¿eh? Llegaré a junio, niño, que no vas a conocer. Perfectísimo. Dicho esto, ¿sabes dónde vamos, no? ¿Qué sección toca? A ver. Olaya, no lo que sabe. No has estudiado. No has estudiado para el examen. Olaya, que nosotros hemos aprobado. Algo me han contado, ¿eh? Algo me han contado. Vale, pues pasamos a las preguntas picantes. Olaya, ¿estás preparada? ¿Has dicho que no tenías miedo? Yo nunca. De nada. Pues perfectísimo, me encanta. Preguntas picantes. Venga, va. Hostia, la primera es mía. Suave, te he puesto porque me la puse para mí primero y luego. Ayer por la noche estuvimos preparando. ¿Sí? Y claro, es que siempre es la dualidad esta de no sabemos cómo nos va a caer el invitado o la invitada. Y casi siempre súper bien, pero bueno, siempre tenemos la duda. Y no sabemos qué intensidad de preguntas poner, pero como somos profesionales ante todo, vamos siempre con el mismo nivel. Y la primera, que no he leído, Alex, a ver qué has puesto. Ah, vale, bien. Bien, vale. Si pudieras cambiar tu vida con alguien, con cualquier persona, ¿con quién la cambiarías? Intercambiarme. Intercambiarte, o sea, decir... Pero un día, ¿no? Un día solo, sí. Justo. Un día solo. ¿Con quién sería y qué harías? ¡Oh, qué difícil! Qué difícil, no lo sé. La novia de Miguel Ángel Silvestre, en plan... No. Yo doy ideas, tú ya... No me interesa. Elon Musk para controlar el mundo durante un día. Bueno, pues mira, pues a lo mejor, sí, Elon Musk. Algo así de más de poder. Sí, ¿no? algo más de pues poder. Tienes que elegir a alguien. Sí, pues... Presidente. Sí, un presidente importante. Un presidente importante. Tienes que decir nombre, Olaya, porque si no, es que toca Chupito. Putin ahí va a tener el botón de los nucleares al lado. Sí. Un gran mandatario. Pues, ¿Nombre? Venga, me quedo con Putin. No, prefiero Elon Musk. Prefiero ser un poco perrilla como el X este. Elon Musk ahí, pones un tweet loco ese día. Los mercados varían. Es que cuéntanos qué harías, pero nos tienes que contar también qué harías. Sí, ¿Qué harías en tu día? Bien visto, Alex. ¿Qué harías? Y a lo mejor soltar un tuit así viral y que todo el mundo de repente ese día pues sí que le apetezca comer bien y cuidar su microbiota. Y lo más diciendo, la microbiota es lo más y todo el mundo invirtiendo en... Sí. La microbiota es lo Musk. Hacía tiempo no hacía prueba de las tuyas, ¿eh? ¿Cuál es la experiencia más atrevida o más loca
que has tenido hasta ahora. Lo más loco que te haya pasado. Es que yo soy el antiloco, ¿eh? O sea, Alguna cosa, Olaya, Soy todo el mundo tiene una. Olaya. encefalograma plano. Olaya, todo el mundo tiene una. Algo te habrá pasado en tu vida, en el instituto, en el... Es más te afecta algo loco cuando eres encefalograma plano. Soy muy, muy tranquila, chicos. Muy tranquila. Un momento de A travesura ver, lo tiene todo el mundo. Loco no. O sea, cosas curiosas. Por Venga. ejemplo. Estaba estaba con contracciones y haciendo una entrevista de YouTube. Y yo tan pichi, ¿eh? Cuenta El día esto. que me Eso es puse de bastante loco. parto... Hombre, O sea, no es loco porque no estaba... Sino, Hombre. yo decía, bueno... Y un dolorcillo. Y yo haciendo una entrevista tan tranquila. ¿eso fue Terminó la preparto? entrevista, sí. Ese día me puse de parto. Terminó la entrevista, llegó mi chico y dije, bueno, yo no sé si no estaré de parto. Wow. Aún tardé un par de horas, o sea, no fue que saliese el bebé disparado. Y Mireia estaba el hijo ahí. Bueno, Sí, pues sí, no sí. es tan duro esto de Pero parir. el día que me puse de parto yo estaba haciendo una entrevista. A ver, es A las experiencia pocas loca, horas ¿eh? de hacer la entrevista ya me fui para el hospital. Esperé un Claro, no, ratillo. ¿Pero eres gallega o vasca? Soy gallega, es verdad. Siguiente pregunta. Me encanta esta. Marca o producto que sea malísimo para la microbiota y que todo el mundo coma. Y queremos nombre y marca. A ver, creo que ya salió en esta conversación. O sea, dijiste Coca-Cola. Yo es que ya la detesto, pero es que la Coca-Cola tiene aditivos, tiene azúcar que no aporta nada de fibra libre. Y está bastante. Y el alcohol. Tenemos un problemilla con el alcohol. Eso, casi refrescos y alcohol los pongo al mismo nivel. Estaba como muy normalizado el alcohol y es terrible para la microbiota. Ok. Perfecto, respondido. Sí que será verdad que no vas a beber al final. Por cierto, nos tienes que hacer tú una a nosotros. Ah, claro, también, importante. Que no se te Veamos olvide. Vale. Primero dejamos acabar con Vale, esto sí. para que deje de estar Nosotros en tensión. acabaremos. O sea, tampoco es no hace ninguna picante. O sea, es una pregunta interesante. Seguramente. Que me interesa. Si tuvieras que elegir entre Qué buena esta, me A gusta. ver. tomar Coca-Cola ¿Mm? en cada comida, una Coca-Cola en cada comida, el resto de tu vida, o no volver a tener sexo nunca, ¿cuál elegirías? No volver a tener sexo nunca. 100%, ¿eh? Ningún tipo de sexo, ¿eh? Nada de petting, nada. No, Y ese en cada comida es desayuno. Sí, no, ya. no, desayuno no, venga. Como ya te lo tienes muy claro, te pongo solo una comida. No, ponle dos, tío. Es que Dos con una- comidas. Comida y cena son Venga. 2 Coca-Colas al día. O no volver a tener sexo. Tu marido te está escuchando. Ya. Y mira que respondí muy rápido, ¿eh? Lo tengo claro. ¿Quieres tener otra niña o no? ¿Otro niño? A ver, hombre, joder. Ay, pues claro. No, Pero podría. yo estoy muy tranquila, Sí, claro, ahora a ver. mismo. Sí, Por sí. tema- No, Yo soy muy científico yo, pero técnicamente, Adri. Técnicamente se puede, se pero, podría. pero es mejor Técnicamente disfrutarlo, se ¿no? podría. Ya. Es mejor disfrutarlo. A ver, eso os lo digo ahora. Igual me echo un mes y digo, pues bueno, un poquito de Coca-Cola no vendría mal. Me encanta la Coca-Cola, vuelvo aquí. Que le den a la microbiota. Todo es hacerse, venga. un Perfecto, al poquito. final, ¿con qué nos quedamos? yo- ¿Con la Coca-Cola o follar? No, yo en principio follar. Ahora, perfecto. que ya os digo que a lo mejor me arrepiento al mes de mi decisión y pido un poco de Coca-Cola. pero- Vale. Venga, perfecto. Te damos, ¿cómo se llama? ¿A tu marido? José. José, te mandamos nuestro pésame desde aquí. Venga, y vamos a por la última. Y nos hemos portado muy bien, de verdad, porque la última dice: ¿cuál es tu mayor sueño? Pues quizá, o sea, llegar a que todo el mundo entienda un poco que el cuidado de la microbiota es importante. Quizá a través de este libro, pero quizá a través de otro. O sea, que sí que un poco que se llegue, este mensaje llega a todo el mundo y que nos empecemos a concienciar de verdad. Porque a veces pensamos como que todo el mundo está en nuestra onda porque nos rodeamos de personas que más o menos hacen lo mismo que nosotros, ¿no? Se cuidan, Claro. etcétera. Y yo creo que no tanto. Entonces, pues ojalá eso, que el mensaje de vamos a cuidarnos y a tener en cuenta la microbiota, pues llegue a más personas. Bueno, ya hemos plantado una semillita a este pequeño sueño. Y dicho esto, te damos tiempo si quieres, pero nos tienes que hacer una pregunta picante. O Lo sea, que tú sí quieras. que me gustaría saber a quién os gustaría entrevistar, así alguien que digáis, no tengo los suficientes contactos para llegar a esa persona, pero me encantaría. Yo lo tengo claro. Warren Buffett, me encantaría entrevistarlo. Este hombre me parece un Bueno. genio y me encantaría, aunque sea 10 minutos. 10 minutos con él, creo que se haría tantísimo valor. Así que yo me quedo con Warren Buffett, 100%. Rituales. Estoy pensando. Cuidado lo que dices, ¿eh? Con Porque poco tiempo. ayer por la noche, ¿te acuerdas que hicimos un... Pero lo de intercambiar la vida era. No era lo de invitar al podcast.
Pasar rato y invitar al podcast del Zapata aquí. No, es broma. No sé, tío. He pensado así como gente que sea difícil de acceder y que pueden ser muy interesantes. Porque al final, ¿sabes? Se habla mucho de las super altas esferas, ¿no? Del mundo. Me gustaría traer a alguien aquí que de verdad esté en esas super altas esferas, como por ejemplo, creo que podría ser Elon Musk, ¿no? Se habla de los Rockefeller, que yo he escuchado el nombre de pasada, pero no me informo sobre estas conspiraciones, así que no tengo ni idea. Pero me gustaría traer a alguien que de verdad sepa sobre esos temas, no a alguien de abajo que se inventa sus historias y es un pirao, que lo invitan a los podcasts y es menos creíble que dice este tío es un mentiroso, sino a alguien que de verdad esté ahí y que nos lo cuente. Elon Musk, algún Rockefeller, alguien de verdad que te diga, vale, esto todo es mentira o todo esto es verdad. O alguien que haya estado en la isla de Jeffrey Epstein y que nos lo pueda contar aquí. Hostia, y dar detalles. Algo así, algo de estas conspiraciones que realmente nunca sabes si es verdad o no. Traer a alguien. Guay. ¿Te hemos respondido tu pregunta? Sí. Perfecto. No me imaginaba que sería algo así jugosillo. Ok. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría. Y nosotros vamos a seguir cuidando nuestra microbiota porque creo que ya lo hacíamos bien. Pues nada, muchísimas gracias. A seguir y espero que hayas estado muy, muy a gusto. Encantadísima, ha sido un rato estupendo. Y te vendremos a visitar algún día por Vigo, que tenemos muchas ganas. Pues nos has hablado súper bien de Vigo, así que... Sí, siempre hace sol, o sea que venimos para allá. Eso dicen. Ya, a mí me cuesta creer, pero eso dicen. Gracias, Olaya. Gracias.